Esta es una producción de Grupo Fórmula. Aquí el extraño caso de José Manuel del Río Virgen. Fíjese que en Veracruz, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, es decir, colaborador muy cercano al responsable de la Jucopo, el senador Ricardo Monreal, morenista, bueno, fue vinculado a proceso por presuntamente haber participado como autor intelectual en el homicidio de Remigio Tobar, quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones, por lo que el juez Francisco Reyes Contreras dictó 1 año de prisión preventiva luego de 20 y tantas horas de audiencia. Bueno, y también dijo que daba un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. De viva voz, Alejandro Aguirre, periodista de Veracruz, columnista del diario El Universal y el referente más sólido y confiable de la información proveniente de ese estado. Alejandro, con mi afecto fraterno de siempre, te doy las gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz, qué gusto escucharte, qué gusto estar contigo al aire. Pues sí que fue un extraño caso y mira que los oficios y la presión del senador Ricardo Monreal, también la presión del senador Dante Delgado Ranauro, las manifestaciones copiosas, Ricardo, en el estado de Veracruz, en la Ciudad de México, en la representación de Veracruz en la Ciudad de México, también la presión que ejercieron personajes políticos de Movimiento Ciudadano, todo esto que vino a confluir aquí en Veracruz, que además pues no solamente es un tema que se dirime en la arena jurídica, sino ahora en la arena política, ¿no? Por lo que significa hacia el 2024, de todo esto encima parecía o se respiraba el ambiente de alguna manera, Ricardo, de que podrían no vincular a proceso a José Manuel del Río Virgen, cercanísimo colaborador de Ricardo Monreal. Pues no fue así. Después de 25 horas de audiencia, e incluso, digamos, estaba pactado para que a la 1:20 de la tarde se diera el resolutivo, si se vinculaba o no a proceso. Bueno, no, se fue hasta la tarde-noche y nos enteramos de que la vinculación a proceso era una realidad. De esta forma, bien apuntabas, José Manuel del Río Virgen estará en prisión 1 año, además tiene 3 meses de investigación complementaria, y en un caso muy espinoso, Ricardo, hablabas del asesinato de René Tobar. Sí, efectivamente, sí. Es un hombre que es asesinado 2 días antes, Ricardo, de la elección, y le dan muerte. Primero intentaron secuestrarlo, no pueden, y en ese forcejeo le dan muerte, 8 impactos de bala recibió, aún llegó, iba moribundo hacia el hospital de Poza Rica, fallece en el trayecto. ¿Qué pasa con René Tobar? Él ganó la elección incluso muerto. Él apabulló con el 50% de los votos de Cazones de Herrera. Para la gente que nos escucha en la República Mexicana, Cazones está muy cerca de la ciudad de Poza Rica. Entonces, ya había un detenido por este asesinato, era el propio alcalde suplente, el coordinador de campaña, quien llevaba las riendas de la campaña, Omar N., fue detenido en su momento y bueno, está en prisión preventiva. Ahora son 2 ya con José Manuel N. A eso es a lo que se le vinculó a José Manuel N. Pero aquí el tema es que todo esto, Ricardo, se da en una disputa entre Ricardo Monreal y el gobernador Cuitláhuac García por el delito de ultrajes a la autoridad. Por eso es que se habló tanto de un preso político o de un perseguido político, porque aunque no lo fuera así, pues lo hicieron parecer así, porque la detención fue justamente en este pleito en el cual Ricardo Monreal, por semanas, ha estado viniendo a Veracruz para decir el delito de ultrajes a la autoridad es violatorio de los derechos humanos. Así las cosas, Ricardo. Oye, a ver, pero ¿qué vínculos había antes de esto entre José Manuel del Río Virgen y este hombre, Remigio Tobar? Digo, ni tú ni yo somos jueces, ni somos Ministerio Público, pero quisiera entender si hubo algún vínculo entre ellos de cualquier carácter que en un momento dado pudieran suponer una acción de este tamaño, la autoría intelectual de un crimen. Esa es una buena pregunta, y mira, te lo voy a responder de la forma en la cual cuando nos enteramos en Veracruz que José Manuel del Río estaría vinculado a este asesinato de manera presunta, pues nos sorprendió, porque la relación solamente existiría, al menos hacia afuera, Ricardo, porque pertenecen al Movimiento Ciudadano.
A ver, del Río Virgen fue presidente municipal de Tlapacoyan, fue diputado federal y fue fundador del partido entonces Convergencia, ¿sí? Hoy Movimiento Ciudadano. De ese partido era René Tobar Tobar, quien murió asesinado. La única vinculación, al menos externa o conocida o pública, es que ambos pertenecen al mismo partido político. Pero hasta que se supo de este tema, no había una vinculación pública entre ellos dos. De verdad no la había. E insisto, la carrera política de Del Río Virgen, acá en Veracruz, sí es copiosa, sí es avanzada. No es un señor desconocido, político desconocido, no. Por supuesto que no. Por eso cuando se habla de su detención ahí en los límites de Oaxaca y Veracruz, pues sí llamó la atención. Y luego la vinculación que le hacían con el asesinato de René Tobar, pues más llamó la atención. Insisto, la única vinculación hacia afuera que conocemos y que pudiera ser el vínculo más fuerte, pues sería que ambos pertenecen al mismo partido político. Pero la defensa dice, comandada por Reyes Peralta, un penalista muy destacado, y otros abogados, que todas las pruebas que presentó la Fiscalía tienen que ver con asuntos de conjeturas y oídas, que no hay un solo testigo directo hacia José Manuel N. Entonces, en esta atmósfera, mira, hay una opción. La medida cautelar es prisión preventiva. Pudiera quitarse más adelante esta medida por un tema de salud de José Manuel del Río. No descartemos ese tema. Es probable que por temas quirúrgicos, probable solamente, José Manuel pueda abandonar la prisión y seguir su juicio en libertad. Veremos qué ocurre. Es la única ventana de posibilidad en este momento vigente para que José Manuel del Río no permanezca en Pacho Viejo o a donde lo trasladen, Ricardo. Bueno, desde luego no tienes una bola de cristal, pero ¿qué es lo que puede suceder ahora? Evidentemente hace rato nos decías, se trata también de una disputa política entre Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, y Ricardo Monreal. Te pregunto esto porque yo no sé, cuando nos decías que Del Río Virgen tiene una trayectoria política importante en Veracruz, si se le podría considerar, casualmente, si se le podría considerar como un potencial candidato a la gubernatura de Veracruz. Fíjate, Ricardo, que yo pensaba, y te confieso, yo pensaba que cuando estaba el proceso para vincularlo o no, yo pensé que no se le iba a vincular. Y yo creo que un buen número de personas en Veracruz pensaban que no se le iba a vincular. Producto, sí, de la trayectoria, del conocimiento de José Manuel del Río, también de la posición que tiene actualmente y también de la cercanía con Monreal, de la forma en la cual lo vinieron a defender. Es un personaje sí conocido en el Estado, y que sí, bien, es cierto, podría formar parte de un equipo que buscara la gubernatura, quizá no con él como una figura central de esa candidatura, pero sí como parte de un equipo importante para buscar ganar la candidatura acá de oposición hacia el gobierno morenista. Sí tiene avances para poder ser considerado como parte de un equipo de campaña hacia la gubernatura de Veracruz, sí, y yo creo que en los próximos meses, derivado de este asunto quirúrgico, pudiera salir de la medida cautelar. Ya veremos. Lo cierto es, Ricardo, que este tema, aparte de la arena jurídica donde se mueve, también vino a mover pues el pandero hacia el 2024, porque cada vez que viene Monreal aquí le preguntan si se va a ir de Morena, así las cosas. Pues sí, te decía que no tienes una bola de cristal, pero pareciera ser que esto no se va a detener tan fácilmente y que es un pleitazo político entre el gobernador de Veracruz y Ricardo Monreal, que ha dicho abiertamente que quiere ser candidato de Morena a la presidencia en el 2024, mi querido Alejandro. Sí, y ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que el delito de ultrajes a la autoridad es un delito bastante polémico. Lo consideran violatorio de los derechos humanos porque por el hecho de agredir a un policía puedes acabar en prisión. Es que endurecieron las penas, les metieron prisión preventiva y entonces ahora se vuelve tu palabra contra la mía, un empujón, y eso puede llevarte a prisión. Por eso es que es tan polémico. Ya el gobernador dijo que lo va a revisar, pero ese tema está flotando y sí, esto recrudeció. Y además hizo públicas las diferencias entre el gobernador García y el senador Monreal. Por cierto, Ricardo, y el gobernador García recibió el espaldarazo del presidente de la República. Ahí está la cosa, pues yo creo que sí hay en el fondo todo esto una feroz disputa política que se seguirá incrementando. Como siempre, Alejandro, de verdad, un abrazo grande, fraterno. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte y ha sido muy aleccionador escucharte con este
extraño caso del señor Río Virgen. El Gracias. extraño caso del señor Río Virgen, que además apesta política. Te mando un fuerte abrazo, Ricardo, que tengas gran día y un placer estar contigo. Igualmente, gracias. Gracias, Alejandro Aguirre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.